Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. A medida que recorremos el camino de la ascensión espiritual y atravesamos las secuencias de iniciación hacia frecuencias más altas, el enfoque de nuestra energía de conciencia cambia y, por lo tanto, cambia el enfoque de nuestra mente, pensamientos y emociones. Nuestra percepción del mundo y nuestro sentido de identidad cambian repentina y dramáticamente durante la bifurcación, dejándonos sintiéndonos aislados de los demás, alejados de los grupos sociales o secuestrados como un ermitaño. Comenzamos a buscar el verdadero significado o propósito detrás de aquello que nos está alineando para hacer un cambio interior hacia nuevos sistemas de valores. Muchos de nosotros recorreremos toda la gama de pensamientos y emociones, desde cuestionar nuestra cordura hasta sentirnos perdidos o deprimidos, hasta momentos de sentimientos extáticos y una sensación de profunda conexión espiritual. Somos el vuelo del Fénix, con el video. Mensaje pleyadiano. Esta es la madurez espiritual. El proceso de despertar les ayuda a identificar patrones no saludables o destructivos que desarrollan, porque ya no quieren sufrir más confusión mental y dolor emocional, y por lo tanto buscan transformar estos comportamientos en patrones más saludables. En última instancia, el camino del crecimiento de la conciencia o ascensión espiritual, conduce al individuo a través de la noche oscura del alma para experimentar más armonía, amor y mayor aceptación, en la que finalmente descubrirá una realización con la vida basada en el corazón. Por el contrario, cuando la conciencia está emocionalmente atrofiada o suprimida, la persona experimentará un profundo dolor y sufrimiento, y no comprenderá las causas de su dolor. Cuanto más traumatizado esté el cuerpo del alma, que fragmenta el complejo del corazón y el auténtico cuerpo emocional, más dolor siente la persona, y muchas veces es incapaz de comprender por qué se siente así. Cuanto más desconectada esté una persona de su conciencia espiritual innata y de su energía del corazón, más dolor emocional, enfermedad o disociación experimentará. A medida que amplían la conciencia a través de ejercicios de autoindagación, descubren lo que es significativo para ustedes y comienzan a prestar atención a las prioridades en sus vidas. Así, comienzan a estar abiertos a explorar estas indagaciones y luego se exponen a mayores niveles de experiencias de vida que crean resistencia contra sus sistemas de creencias con el fin de obtener más conocimiento. A veces, para descubrir dónde se esconden los patrones destructivos dentro del ser humano, el alma guía una amplia gama de experiencias de vida intensamente dolorosas y polarizadoras, para obtener lecciones y ganar sabiduría. No son capaces de sanar dentro de ustedes, lo que no reconocen o identifican primero, como un patrón emocionalmente doloroso o destructivo. Cuanto más destructivos son, más debilitados espiritualmente se vuelven y esto invita a fuerzas negativas o antivida a manipular sus puntos ciegos y generar apegos parásitos para la posesión espiritual. A medida que maduran emocionalmente, identifican los elementos destructivos dentro de ustedes que causan dolor, entonces pueden invitar a fuerzas espirituales amorosas para que los ayuden a evolucionar a través de su proceso de sanación centrado en el corazón. No pueden evolucionar emocional ni espiritualmente, cuando el cuerpo mental está rígido y el corazón está cerrado. El proceso de despertar para identificar el patrón destructivo en sus vidas y luego estar dispuestos a cambiar o sanar ese patrón requiere madurez espiritual. Este camino de la noche oscura del alma, es muy común en la Tierra ahora durante el final del ciclo de ascensión, ya que el alma-corazón está aquí para evolucionar más allá del autoengaño y ganar autoconocimiento, dentro de una serie de fuerzas mundiales opuestas.
Estas son las etapas finales de resolución y finalización del viaje espiritual, el último ciclo de aprendizaje de la conciencia oscura durante la ascensión universal. Esto define el modelo evolutivo en el que se basa la energía de la conciencia, y es una ley energética gobernante a la que todos los seres humanos están sujetos mientras están encarnados en la Tierra. Todas las cosas, como una especie, entidades o seres de conciencia inteligente, evolucionan energéticamente a través del espacio y el tiempo, se transforman o divagan para morir. No hay forma de detener las leyes naturales de la evolución, a las que aquí se hace referencia como las leyes naturales divinas. No es el darwinismo social, ni la manipulación temporal de esas leyes energéticas por fuerzas controladoras interesadas en el poder y el control para lograr una gratificación instantánea, elevándose a sí mismas como falsos dioses. En última instancia, esta situación no durará. Cuando van repetidamente en contra de las leyes naturales y no hacen correcciones a los cambios que van en contra de la vida, el resultado es el deterioro genético, la enfermedad mental y la posible extinción de esa especie a largo plazo. Este tiempo será una transformación de la personalidad que los empujará a una adultez espiritual o un estado de madurez espiritual muy rápidamente, ya sea que quieran saber o permanecer ignorantes de la ascensión planetaria. Para progresar más allá del control y el mecanismo del miedo del engaño arcóntico, deben permitirse recibir la integración gradual de un conocimiento superior. Este conocimiento los alejará de la piscina para niños y los sumergirá en la parte más profunda, que perfora los velos de la realidad y requiere que aprendan a ser flexibles y tener habilidades de afrontamiento saludables. No pueden aprender habilidades de afrontamiento saludables para lidiar con el estrés, como la forma de limpiar el ego negativo o inocular la enfermedad sociopática de las mentes patológicas, hasta que entiendan y sientan cómo funcionan las cosas para obtener herramientas espirituales. Cada vez se les dará más el conocimiento y las herramientas para que puedan identificar lo que controla la realidad, al ver el engaño arcóntico utilizado tanto por las fuerzas negativas que se expresan en humanos y no humanos, y luego aprender a eliminar su influencia oscura sobre su ser multidimensional. Esto requiere su participación espiritual y madurez emocional para aceptar el clima y las circunstancias actuales en las que se encuentren. Se requiere paciencia y diligencia para aprender a aplicar conductas correctivas del ego que refuercen actitudes mentales positivas, saludables, equilibradas y que afirmen la vida. Están aprendiendo a sentir de nuevo con el centro del corazón, a medida que recuperan el propósito de su alma y se levantan del profundo letargo del dolor mental y la confusión que empaparon su espíritu interior durante el eón oscuro. No se pueden vencer las entidades destructivas generando más miedo, odio y haciendo acusaciones. Si sucumben al terror de los miedos del ego, se convierten en un espejo de las mismas fuerzas destructivas y alimentan sus estructuras de control mental para incrustarlas aún más profundamente. Esto cierra el corazón y corta la conexión del alma. Esto significa que deben convertirse en el adulto espiritual para poder criar a su niño interior, especialmente cuando está expresando sus miedos o sintiendo un trauma. El niño interior se encuentra en el cuerpo físico, y puede no estar feliz de recibir información que le recuerde lo asustado que se siente. Aprender habilidades de crianza saludables, para crear un individuo bien adaptado será beneficioso tanto si tienes hijos como si no. La paciencia que necesita un padre para criar a un hijo, es el mismo proceso de entrenamiento que necesita un adicto al ego en recuperación para superar las sombras internas de los miedos, el dolor y el trauma subconscientes para ser verdaderamente libre. Para ser efectivos, en general, se debe aceptar que primero debe encontrar ese lugar de luz y unidad interior, y comprometerse a vivir dentro de la integridad dentro de ustedes mismos. Vivir dentro de la integridad es encarnar lo que dicen, vivir como se representan a ustedes mismos a través de conductas, palabras y acciones. Para lograr esto, debe dedicarse a autointegrarse de nuevo en la conciencia de la fuente divina, para reflejar los atributos de la fuente, y este es su nivel personal de responsabilidad hacia la madurez espiritual. Este es el primer punto de alineación espiritual al elegir la propia autoridad en primer lugar y ante todo, tal como se representa como la conexión directa con la fuente eterna.
Si eso no se entiende, ni se actúa en consecuencia mediante el libre albedrío del ser, este es el bloqueo fundamental para actualizar la propia integridad interior, para estar alineado con la fuente. El bloqueo más común es ese autoengaño, que propaga un estado de negación al enfrentar conflictos internos o problemas externos. Cuando ignoran continuamente sus problemas personales del ego, cuando se niegan a mirar lo que está sucediendo a su alrededor, distorsionan su integridad energética interna y externa. Podríamos decir en un contexto práctico que si negamos que el problema existe, también negamos la posibilidad de encontrar la solución. Cuando tratamos de deshacer el problema negando su existencia o ignorándolo por completo, solo permitimos que el problema quede sin resolver y genere impulso para los depredadores. Muchas veces, cuando nos negamos a enfrentar un problema, este genera resistencia energética y empeora mucho. Cuando realmente enfrentamos el problema y ponemos nuestro foco y atención en él, no estamos reforzando el problema, estamos dispuestos a enfrentarlo estando dispuestos a encontrar la solución. El problema ya se te ha presentado y ya está ahí. Para ser efectivo, abordar o involucrarse con el problema en cuestión es generalmente una estrategia positiva en contraste con la negación del problema. Considerar los problemas de la vida como ilusiones o desajustes vibratorios no necesariamente resuelve el problema. Generalmente, ignorar el problema lo empeora mucho. El núcleo de su propia sostenibilidad energética, su capacidad de asumir efectivamente la responsabilidad por ustedes mismos y su dirección evolutiva depende exactamente de este conocimiento específico. Para lograrlo, deben aprender a comprender el espectro de la polaridad negativa del ego y sus filtros utilizados a través del espíritu impostor al que se está expuesto. Somos el vuelo del Fénix. Hasta un pronto encuentro. Comparte y suscríbete.